¿Cómo están? En este video vamos a hablar acerca de vectores unitarios. Nosotros vamos a decir que un vector en Rn, es decir, un vector que tiene n componentes, se dice que es unitario si su norma, si su magnitud vale 1. Es decir, si lo pudiéramos medir nosotros con una regla, con algún instrumento que nos permitiera calcular la longitud, esta nos tendría que dar 1. Vuelvo, repito, para que el vector sea unitario. Ahora, recuerden que la norma de un vector, ¿sí? Si yo tengo un vector con n componentes, digamos b1, b2, bn, vector en Rn, entonces nosotros definimos su norma o magnitud de la siguiente manera. Generalmente se nota de esta forma: uno coloca dos lineecitas a cada lado de la palabra que representa el vector, en este caso u, ¿no es cierto? Bueno, en este caso b. Entonces, la norma magnitud de b se define como la raíz de b1 al cuadrado más b2 al cuadrado, así sucesivamente con cada una de las componentes, las vamos elevando al cuadrado, las vamos sumando y al final le sacamos la raíz. Es decir, es la raíz de la suma de los cuadrados de las componentes del vector en cuestión. Esa es la magnitud y básicamente lo que me dice es qué tan larga es esta flecha, cuánto mide la longitud de ese vector, básicamente. Entonces, a partir de esto, es que nosotros definimos lo que significa ser un vector unitario. Ser un vector unitario es que tenga magnitud 1. Un ejemplo. Entonces vamos a hacer como ejemplo, vamos a determinar si el vector u igual a 1 sobre raíz de 14 menos 2 sobre raíz de 14 menos 3 sobre raíz de 14 es unitario. Entonces, si yo quiero determinar si ese vector es unitario, pues todo lo que tengo que hacer es hallarle la magnitud o norma. Estos son sinónimos. Entonces, básicamente lo que me toca es calcular los cuadrados de todas estas componentes, sumarlas, sacarle la raíz, y si me llega a dar 1, listo, el vector sería unitario. Sencillamente es eso. Entonces, miremos si sí o miremos si no lo es. ¿Listo? Entonces, vamos a decir, en este caso, la norma del vector u, como les decía, es la raíz de la suma de los cuadrados de las componentes del vector. Entonces va a quedar la raíz cuadrada de, cojo la primera componente, 1 sobre raíz de 14, lo elevo al cuadrado, cojo la otra componente, menos 2 sobre raíz de 14, menos 2 sobre raíz de 14, lo elevo al cuadrado y cojo la tercera componente, menos 3 sobre raíz de 14, lo elevo al cuadrado. Entonces, en este caso, pues miramos cuánto nos da. Fíjense que aquí esto va a dar la primera componente al cuadrado, como esto es una fracción elevada al cuadrado, y nosotros sabemos que la potencia distribuye respecto al cociente, es decir, este exponente se reparte tanto a numerador como a denominador, entonces nos va a quedar 1 al cuadrado, va a dar 1. Y la raíz de 14 al cuadrado, más, al elevar acá me queda menos 2 al cuadrado, menos 2 por menos 2 da 4 positivo, menos por menos da más, sobre, de nuevo, raíz de 14 al cuadrado, y acá menos 3 al cuadrado es menos 3 por menos 3 da 9, sobre raíz de 14, de nuevo, todo el cuadrado. Pero ahora el cuadrado y la raíz se cancelan. Entonces, estos dos se cancelan, esto se cancela, esto se cancela, y en definitiva, lo que me va a quedar es la raíz de 1 sobre 14 más 4 sobre 14 más 9 sobre 14. Y ahora tenemos que sumar estas fracciones, pero nosotros sabemos
que como los denominadores son iguales, esa suma se puede hacer dejando el mismo denominador y sumando todos los numeradores. Entonces quedaría 1 más 4 más 9, eso sí todo dentro de la raíz porque aún no la hemos sacado, no la hemos calculado. Ahora, 1 más 4 me da 5, más 9 me da 14, entonces esto da raíz de 14 sobre raíz de 14, esto da raíz de 1, y recuerden que este símbolo representa la raíz positiva de 1, que sería 1. Entonces, como efectivamente me dio 1, eso quiere decir que este vector es un vector, por lo tanto U es un vector unitario. ¿Listo? Ese daría un vector unitario. Ahora, ¿cuándo no es unitario? Pues si la magnitud o norma no me da 1. Entonces ahora consideremos el siguiente ejemplo. Me dicen determinar si el vector, cojamos ahora un vector con dos componentes. Si tiene dos componentes, recuerden que eso significa que está en R2, eso es lo que abrevia R2, simplemente son vectores columna con dos componentes. Por ejemplo, este vector está en R3, tiene tres componentes. Entonces yo quiero determinar si ese vector es unitario. Pues exactamente, tenemos que hacer exactamente lo mismo que en el ejemplo anterior. Simplemente hallar la norma de ese vector y determinar si da 1 o no da 1. Entonces, en este caso, vamos a decir, mira, la norma del vector B, pues básicamente es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes. En este caso solamente tenemos dos componentes. Esto me va a dar raíz de 9 más raíz de 25, pero más la raíz de 16, 4 al cuadrado 16, pero esto da raíz de 25. Y la raíz de 25, si no tuviera raíz cuadrada exacta, la podemos dejar así indicada, pero en este caso tiene raíz cuadrada exacta, es 5. Pero fíjense que esto es diferente de 1. Eso significa que por lo tanto el vector que me están dando, B, no es un vector unitario. Por el contrario, tiene norma 5. Es decir, si yo pudiera dibujar este vector, como es en R2, lo dibujamos en el plano cartesiano. ¿Sí? Entonces, digamos que esto de acá fuera 3, por acá fuera 3, digamos que por acá fuera 4, 3,4. Entonces, si yo dibujo ese vector, que sencillamente lo podemos representar como la flecha cuyo punto inicial es el origen y cuyo punto final es el punto 3,4, si ustedes ubican esta flecha y la miden con algún aparato, una regla, algún aparato que sirva para medir longitudes, ustedes se van a dar cuenta que justamente su longitud es 5, no es 1. Por eso ese vector no es unitario. Ahora, si yo dibujara este vector en R3, pues tendríamos que mediría justamente la longitud de la flecha, sería justamente una unidad.